Entramos a la quinta parte de este curso de trabajo de aplicación profesional y en esta oportunidad vamos a ver la metodología, los resultados y la defensa final del trabajo de aplicación profesional. Vamos a ver en primer lugar el enfoque metodológico en investigación aplicada para el trabajo de aplicación profesional. Es necesario primero ver cuál es la orientación. Recordemos que el TAP o trabajo de aplicación profesional busca resolver una problemática que existe en el medio y busca soluciones técnicas para poder implementarlas o validarlas en ese contexto. El enfoque se centra en qué funciona y cómo mejora un proceso, cómo mejora un servicio o un sistema en el ámbito profesional. Se sugiere una secuencia metodológica. En primer lugar, la identificación del problema profesional. En segundo lugar, un diagnóstico técnico. En tercer lugar, el diseño de una propuesta o prototipo. En cuarto lugar, la validación funcional. Y finalmente, un informe de aplicación, un informe final, un informe técnico de aplicación. Aquí tenemos un ejemplo. Un instituto tecnológico detecta retrasos en la gestión de matrículas. El trabajo de aplicación profesional plantea, diseña y prueba un módulo automatizado que reduzca los tiempos y los errores operativos. Sampieri en su libro indica que la investigación aplicada se orienta a resolver necesidades prácticas mediante métodos sistemáticos basados en evidencia. Ahora vamos a ver el diseño metodológico. Hay una estructura metodológica del trabajo de aplicación profesional cuyos componentes vamos a desglosar. En primer lugar tenemos el tipo de investigación que se está realizando. Podría ser una investigación aplicada, una investigación tecnológica, una investigación de desarrollo o una investigación evaluativa, según la finalidad del proyecto. Otro de los componentes es el método. Puede aplicarse el método de investigación-acción, el método de diseño tecnológico, el método de mejora de procesos, el modelado o experimentación, según características del problema. Otro de los componentes es también la técnica de recolección de datos. Entonces, entre las técnicas de recolección de datos tenemos la observación estructurada, el análisis de documentos o documental, las encuestas, las entrevistas, las pruebas técnicas y las métricas de rendimiento. El procedimiento general que se sigue en este caso es, en primer lugar, la recolección de datos sobre el problema técnico. En segundo lugar, el análisis del sistema actual o situación problemática. En tercer lugar, el diseño de la solución, que incluye el proceso, el prototipo, algoritmo, el plan o manual. En cuarto lugar, la implementación piloto. Y en quinto lugar, la evaluación de los resultados mediante indicadores cuantitativos o cualitativos. Veamos ahora, en cuanto a la metodología y diseño de la aplicación profesional, el diseño de la solución o propuesta técnica. Aquí tenemos tres elementos técnicos que vamos a desglosar. En primer lugar tenemos los componentes del diseño técnico, que no es otra cosa más que la definición de requerimientos funcionales y no funcionales. Aquí también se incluyen los diagramas o tipogramas que se van a emplear, la arquitectura o estructura del sistema a implementar y un plan de implementación o prototipado. En cuanto a los criterios de viabilidad, es necesario tomar en cuenta cuál es la viabilidad técnica del proyecto o cuál es la viabilidad también económica u operativa. Otro de los criterios es la escalabilidad, es decir, este proyecto tiene la posibilidad de seguir creciendo. Otro de los criterios son los estándares que se pueden aplicar al proyecto. En este caso podría ser estándares ISO o estándares, por ejemplo, como la IEEE, según sea el caso. El formato sugerido para la propuesta técnica, en primer lugar, comprende la descripción detallada de la solución. En segundo lugar, las especificaciones técnicas. En tercer lugar, los recursos que se van a emplear en las herramientas. Y en cuarto lugar, se debe considerar los riesgos y planes de contingencia o mitigaciones. Aquí tenemos un ejemplo también que está en el campo de la administración. Veamos ahora la validación y evaluación del diseño. La validación técnica y la evaluación de desempeño del trabajo de aplicación profesional responde primeramente a un propósito. ¿Cuál es el propósito de la validación? Determinar si esta solución propuesta funciona en condiciones reales. En cuanto a los métodos de validación, podrían ser pruebas piloto o pruebas de campo. También se pueden realizar pruebas unitarias, funcionales o de estrés. La evaluación con usuarios, es decir, aplicación de encuestas, entrevistas, que indiquen cuál es el comportamiento respecto a los usuarios. También la comparación de desempeño para ver el antes y el después. Se considera algunos indicadores, que sean recomendados. Por ejemplo, el primero de ellos que sea eficiente.
la eficiencia. También otro indicador es el tiempo de respuesta, la reducción de los errores, la mejora del proceso y la satisfacción del usuario. También otro indicador es el costo-beneficio. Aquí tenemos, por ejemplo, que tras implementar un tablero de control, se valida su eficacia comparando el tiempo de generación de reportes. Antes demoraba 4 horas, ahora solo 20 minutos. Veamos ahora el análisis de resultados y formulación de la propuesta. En cuanto al procesamiento y análisis de los datos, el procesamiento de la información y el análisis de los datos para la toma de decisiones técnicas comprende en primer lugar el propósito que se persigue. Estos datos deben ser aquellos que me permitan evidenciar que las decisiones estadísticas, las decisiones técnicas que se han tomado son adecuadas. Es decir, convertir estos datos del diagnóstico o de las pruebas que se hayan realizado en una evidencia para sustentar esta decisión. Asimismo, también las fases para poder realizar este análisis consisten en primer lugar depurar y clasificar los datos, sean cuantitativos o sean cualitativos. Asimismo, dentro de estas fases, la aplicación de técnicas analíticas, estadísticas, descriptivas, análisis temático, matrices de priorización, análisis causal. Otra de las fases es la comparación con estándares o KPIs establecidos en el marco conceptual o normativo. Por ejemplo, los instrumentos que podríamos aplicar aquí son matrices de hallazgos, diagramas, causa-efecto, análisis CAP, pruebas de rendimiento, métricas de eficiencia, etc. Veamos un ejemplo. En un trabajo de aplicación profesional de gestión logística, el análisis de pedidos revela que el 42% de retrasos provienen del registro manual, la eficiencia del picking mejora 30% de recursos códigos UR. Veamos ahora la interpretación técnica de los resultados. La interpretación de los hallazgos y la determinación de las brechas críticas tienen por finalidad determinar qué significan los resultados y cómo afectan el desempeño del proceso o del sistema. Para este caso es necesario utilizar conectores interpretativos claves. Por ejemplo, de acuerdo a los resultados que se hayan encontrado, podríamos decir que esto evidencia que. O también podemos usar otro conector indicando que los resultados sugieren que. Y un tercer conector que podríamos proponer es que, de acuerdo a los resultados o los hallazgos, la tendencia indica algo. Hay dimensiones que se pueden interpretar. En primer lugar, la eficiencia, la productividad, los tiempos, los costos, los errores, la satisfacción de usuarios, el cumplimiento normativo. Aquí tenemos también el análisis de brechas, ¿no? Es necesario comparar entre la situación actual y la situación deseada. De igual forma también identificar causas estructurales, causas procedimentales o causas tecnológicas. Aquí tenemos un ejemplo bastante breve que en un trabajo de aplicación de tecnologías de la información se identifica que el tiempo de respuesta de un servidor es de 650 milisegundos. Supera el estándar recomendado, que debería ser menor a 300 milisegundos, lo que justifica la necesidad de optimización. Veamos ahora la formulación de la propuesta de mejora. El diseño de propuestas de mejora basadas en evidencia comprende algunos criterios que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, un criterio de pertinencia responde directamente a las brechas detectadas. En segundo lugar, otro criterio es la viabilidad técnica, económica, operativa o temporal. En tercer lugar, un criterio es el impacto esperado, es decir, el valor agregado al proceso o al sistema o al servicio. Otro de los criterios es la alineación con los objetivos institucionales, la normativa sectorial y marco conceptual del trabajo de aplicación profesional. Aquí tenemos algunos componentes mínimos de una propuesta. En primer lugar, el objetivo de mejora. En segundo lugar, la descripción detallada de la solución. En tercer lugar, las especificaciones técnicas. En cuarto lugar, los recursos que se requieren. En sexto lugar, el cronograma de implementación. Y finalmente, los indicadores de evaluación.